Hola gente, ¿qué tal? Hoy quiero comentar y documentar algo que estoy haciendo y es editar fotografías en 360 grados. Voy a mostrar cómo editar una fotografía y cuál es el truco que estoy utilizando para poder remover personas u objetos de una fotografía en 360 grados. Es algo súper fácil, sencillo. La única estrategia que hay que utilizar es tomar 2 fotografías o más dependiendo de los objetos o de las personas que se quieran eliminar de la escena. Por ejemplo, yo voy a editar. Aquí está. Esta fotografía, aquí la tengo, la 35 y la 36. Estoy cambiando entre 35 y 36 y podemos ver que no hay mucha diferencia en cuanto a la posición de las nubes ni de las ramas de los árboles. Casi la única diferencia que tenemos es la posición en la que está parada la persona. Entonces este es el truco que estoy utilizando. Tomar 2 fotografías del mismo lugar sin mover la cámara del trípode para que la imagen quede casi igual y a la hora de editar no tengamos problemas para poder acoplar las capas, que ahorita vamos a ver cómo la vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar GIMP. Pueden utilizar Photoshop o cualquier otra herramienta de edición. Yo voy a utilizar GIMP, la herramienta que utilizo. Y voy a importar esas 2 fotografías, que es la 35 y 36. Entonces, 35 y 36. Solo las voy a arrastrar aquí a la pantalla de GIMP. Y bueno, vamos a empezar haciendo un zoom del área que quiero corregir. Esta es la 36. Voy a ir por la 35. Y aquí lo que yo puedo hacer es elegir la imagen que yo quiera utilizar para borrar a la persona. Si yo cambio la vista a la otra imagen, podemos ver que la imagen que está un poquito más clara es la 35. Me parece que aquí el árbol se mira un poco mejor. Y es que cuando tomé las fotografías estaba haciendo mucho viento y la cámara se movió un poco. Entonces sí tenemos que tener el cuidado de, en primer lugar, que la cámara no se mueva. El trípode que estemos utilizando, que no se mueva a la hora de tomar las fotografías. Preferible que no haya viento y preferible que la luz sea la más adecuada para que la fotografía salga clara y sin mayor problema ni a la hora de visualizarla ni a la hora de editar. Entonces yo voy a elegir la 35, que es la que se mira un poco más clara. Aquí me puedo dar cuenta en el árbol. Allí. Entonces la 5 es en la donde voy a eliminar a la persona. Entonces lo que voy a hacer es que en la 5 voy a poner una capa sobre la persona. Y esa capa la voy a obtener de la fotografía número 36, que está acá. Entonces también voy a hacer un zoom. Me voy a acercar hacia el área que quiero copiar. Aquí está, que es esta área de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar la herramienta de selección en rectángulo. O si dejo presionado me aparece la herramienta en elipse. A mí me gusta más la elipse porque se pierde un poquito más a la hora de corregir. Vamos a ver ahorita. Voy a elegir el elipse y voy a hacer una selección aquí, arrastrando el clic izquierdo. Y voy a elegir el área donde está la persona en la segunda fotografía, que es el área de donde está el poste y un poquito entre el poste de la malla y el poste de la lámpara. Y un poquito más abajo en donde comienza el pasto. Yo recomiendo que se elija un borde o un área en donde no haya muchas cosas como árboles y todo esto que está aquí, porque va a ser más fácil de esconder esta área o de parchar la fotografía que vamos a dejar al final. Y también recomiendo que se utilicen áreas o partes aquí que tengan líneas rectas para poder acoplar ahorita la capa en la otra imagen. Entonces ya tengo seleccionado aquí. Lo único que voy a hacer es presionar control C para copiar, o con el clic derecho también puedo en editar darle a la opción de copiar, ¿sí? Para copiar esta capa de aquí, esta área que está seleccionada. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a llevar esa capa a la fotografía que voy a utilizar, que es la 35,
Y aquí simplemente voy a presionar control V o clic derecho, editar y pegar. Aquí, paste. Yo tengo en inglés, pero es pegar. Se pega la capa y ahí está. Ahora me voy a cambiar de herramienta acá a la izquierda, en la herramienta de mover. Y con el clic izquierdo voy a arrastrar mi capa que acabo de pegar a una posición en donde yo calcule que está sobreponiéndose a la fotografía en su lugar original. Aproximadamente por aquí, ahí coinciden los tubos de la malla. Y ahorita voy a perfeccionar la ubicación. Voy a hacer un zoom un poco más acercado en donde se unen los dos tubos, por aquí. Y seleccionando esta capa pequeña, que podemos ver acá a la derecha que está seleccionada, aquí está seleccionada la capa grande y aquí la capa pequeña que pegué. Lo que voy a hacer es que selecciono esa capa y con las flechas del teclado voy a mover hacia arriba o hacia abajo o a la izquierda o a la derecha, dependiendo para dónde necesite mover esa capa para que coincida con la fotografía grande. Ahí puedo ver que ya está ubicada, alineada con el tubo. Y voy a hacer un zoom out o alejar para ver que ahora coincide el tubo de abajo. Ahí está bien. Voy a ver que coincida las líneas de la calle, que parece que no coinciden muy bien. Ahorita lo corregimos. Lo que puedo hacer es utilizar otra herramienta para que coincida. Como acá ya coincide en los tubos, ya coincide muy bien. Y acá no coincide muy adecuadamente, puedo utilizar una herramienta que es de distorsión de imagen, que está aquí. Dejo presionado con el clic izquierdo y puedo ver que hay una opción que se llama 3D transformación o perspectiva. Una de estas me va a servir para arrastrar un poquito la imagen. Me parece que la otra. Voy a hacer un clic izquierdo sostenido y voy a elegir perspectiva. Con esta herramienta lo que puedo hacer es arrastrar una esquina para que la imagen o la capa que acabo de pegar se pueda alinear un poco mejor aquí. En este caso voy a arrastrar esta esquina un poquito hacia arriba y ahí ya estoy alineando lo que son las líneas de la calle o del camino pavimentado asfaltado, sin que se muevan las líneas de la malla, ¿sí? Entonces podemos utilizar esa herramienta que se llama perspectiva o herramienta de perspectiva y arrastrar una esquina de la imagen cuando no nos coincide exactamente una parte de la imagen, ¿sí? Y podríamos arrastrar igual acá arriba esta esquina para que se adapte a las nubes, para que se adapte a otras líneas que tal vez allí, como el bote de basura, ¿sí? Podemos ver aquí también los tubos que están acá, que no coinciden. Entonces puedo arrastrar hasta que se alineen, ¿sí? Por ejemplo allí, ahí ya coincidirían más adecuadamente. Ahí está. Aunque ya se desalineó un poco acá, pero puedo ajustar con la esquina de abajo, así. Ahí se mira mucho mejor. Entonces ya tenemos alineación. Bueno, ahora ya simplemente le voy a dar a transformación o a transformar para que se quede alineada la capa que acabo de pegar. Tengo que asegurarme de que no se mire diferencia entre una capa y otra porque a veces cambia un poco el color dependiendo de la luz que había en la fotografía cuando tomamos la fotografía. Ok, voy a cambiar a la herramienta de mover para poder seguir trabajando correctamente. Ahí está. Ahora voy a seleccionar la capa grande para que se quite la selección de la capa pequeña y poder ver si hay diferencia o variación de color entre una capa y otra. En ocasiones una fotografía tiene más luz y puede haber mucha diferencia entre una capa y otra y distinguirse una sombra o un color más oscuro o más claro en una capa que en la otra. Entonces, en esos casos aquí no se nota mucho, pero si ponemos atención más de cerca, sí hay una pequeña diferencia. Por ejemplo acá, en la alineación de los tubos, ¿sí? Entonces para corregir esto o los cambios de color que pudiera haber, voy a utilizar la herramienta de borrador que está acá a la izquierda. Aquí está borrador y voy a utilizar la brocha o el pincel que está con un difuminado en los bordes. Esta es la que utilizo yo, cualquiera de estas. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la capa pequeña para que me diga dónde están los bordes, o también puedo desactivar la visualización de la capa grande para poder tener nada más previsualizada la capa pequeña. Y lo que voy a hacer con el borrador es que en este caso lo voy a hacer un poquito más grande. Le voy a quitar un poquito de opacidad, así,
para hacer un borrado de este borde de manera que quede un poquito difuminado y de alguna manera se pierda un poco esa línea que pudiera hacernos una diferencia en la foto final. ¿Sí? Con esto, la capa que pegamos se queda un poco más discreta y se nota un poco menos de que es una capa pegada. ¿Sí? Acá podríamos ver ya que los tubos de acá del fondo ya no hay problema con la coincidencia. ¿Ves? Le estoy borrando un poquito y ya se corrigió eso. Corregimos alguna diferencia que hubiera de color aquí y ya está listo. Lo único que nos queda es exportar esta imagen, exportar como. Podemos también combinar las dos capas para que sea una sola fotografía, o lo podemos dejar así las dos capas por si después queremos hacer algún otro retoque, pero ya podemos exportar directamente la fotografía. Aprovecho también para comentar que ya que estamos editando esta fotografía, podríamos poner algún otro tipo de contenido, por ejemplo una imagen de tu marca, de tu página web, de tu canal de YouTube o cualquier otra marca publicitaria que se pudiera colocar, ya sea en el pasto o en algún mural que hubiera por aquí, en una pared. El único detalle es que como no estamos visualizando en 360, a la hora de que visualice la fotografía en un visor de fotografías en 360, tal vez ese texto que agregues no va a coincidir o se va a ver un poco raro. Entonces ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a exportar como, y lo voy a guardar en una carpeta que tengo en el escritorio. Editar foto 360. Aquí voy a guardar mi foto. Yo le voy a poner el nombre de cancha limpio. ¿Sí? Voy a exportar. Le voy a dar a exportar y aquí me dice que está guardando y que ya guardó. Voy a buscar esa carpeta para visualizar que está en escritorio, editar foto 360. Aquí está, cancha limpio. Ahora sí puedo abrir la fotografía y podemos ver que ya no está la persona y que no se distingue que es una capa pegada a la que pusimos aquí. Parece como si fuera una fotografía que se tomó tal como está, pero en realidad hubo una edición aquí. Podemos ver que los tubos ya no tenemos el problema que había de desfase, ¿no? De desalineación. Lo mismo en el camino, en los tubos. No podemos ver la diferencia. Aquí hay un pequeño detalle que sí, si ponemos atención, la malla. Aquí sí podemos ver que hay algo que no coincide, no cuadra, pero eso también lo pudimos haber corregido acá en la edición. Aquí vamos a hacer el zoom y aquí podemos ver que la malla no coincide del todo. Si hacemos un borrado así un poquito más, tal vez se pierda ese problema. Yo no tengo visores aquí de fotografías en 360, pero tengo acá una página que me permite subir. Vamos a subir una foto individual y voy a visualizarla. Voy a arrastrar la foto aquí. Y aquí tenemos la fotografía ya cargada. ¿Sí? La voy a postear o publicar. Y aquí ya puedo ver la fotografía. Pantalla completa. Y vamos a ver. Aquí está. Ahora sí podemos disfrutar de la vista en 360 sin personas. Y aquí tenemos la capa pegada, que si no sabemos en dónde hubo edición, pues ni cuenta nos vamos a dar de que aquí hubo un parcheo o parchado. Y ahí está, listo. ¿Sí?
Y pues eso sería todo. Gracias. Bye.